porque si no, estamos fuera de sí. Pues estoy fuera de sí. Estoy fuera porque no puedo entrar en esas cosas mundanas, no puedo, porque me lo prohíbe el Espíritu de Dios, el Dios de quien soy y a quien sirvo continuamente, no quiere que entre en esas cosas. Sopló su espíritu sobre mí y me libertó y puso dentro de mí un espíritu de victoria que 44 años después todavía está ahí. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. A su nombre gloria. Porque la gente que ha tenido una experiencia profunda y real con Dios, la gente que actúa en la palabra de Dios por la fe, jamás se apartan del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 6 de el libro de Josué. Del libro de Josué. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con todos sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente la bocina o prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Señor, alabamos y bendecimos tu maravilloso nombre. Te presento mi vida en primer lugar, que te necesita. La vida de cada persona aquí presente, hermanos y amigos. Te presento la vida de todos aquellos que están escuchando a través de las redes, Señor, para que tú bendigas sus vidas por tu palabra. Señor, que por la unción gloriosa de tu Espíritu Santo sea alumbrado el entendimiento de todos los que oyen, para que puedan comprender tu palabra, y así tu palabra penetre hasta lo más profundo de su ser, y sea hecha tu obra bendita en cada vida, y tú recibas por ello toda gloria, toda honra y todo honor, pues solo a ti pertenecen. Amén. ¿Pueden sentarse, amados? Vamos a hablar en esta noche acerca de la ilógica de Dios. Bendito el nombre del Señor. Nosotros siempre tenemos la costumbre de analizar todo y siempre usar la lógica, obviamente. Pero Dios hace cosas que son ilógicas, hermano. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Si nosotros vamos a analizar la palabra por la lógica nuestra, vamos a estar perdidos. O sea, no vamos a entender nada, no vamos a recibir nada tampoco. La palabra de Dios se recibe por la fe. A su nombre la gloria y la honra para siempre. Aleluya. Hay personas que a veces piden cosas y no las reciben. Porque cuando uno se acerca a Dios, uno tiene que tener un corazón dispuesto a la obediencia a Dios. Amén, hermanos. Recuerde que Dios obra por senderos misteriosos, por senderos que nosotros no conocemos. Y Dios hace cosas que nosotros no haríamos. Claro, no las podemos hacer, pero es que Dios las hace de una manera que si nosotros pudiéramos hacerlo, tampoco las haríamos así. Alabanzas al Cordero de Dios. Así que el pueblo de Dios acaba de cruzar el Jordán, el pueblo de Israel
acababa de cruzar el río Jordán milagrosamente, después de también haber cruzado milagrosamente el Mar Rojo y de haber destruido a 2 reyes que estaban al lado allá del Jordán, a Sehón y a Og, reyes de Basán. Y todas esas hazañas se habían extendido la voz y eran conocidas por todos los habitantes de Cananea. Bendecido sea el nombre del Señor. La ciudad de Jericó, que era la primera ciudad a conquistar, recuerden que Dios saca al pueblo de Dios, de Israel de Egipto, de una esclavitud de 430 años. Alabado el nombre del Señor. Y Dios lo trae a través del desierto para entrarlo en la tierra prometida, la tierra de Israel, que es el centro geográfico de la Biblia, de la tierra, perdón. Bendecido sea el Señor. A una tierra que Dios la describe como una tierra que fluye leche y miel. O sea, en otras palabras, que producía de sí misma, bendecido sea Dios, que producía en abundancia. De hecho, cuando los espías fueron, llevaron frutos de la tierra y dice que entre 2 de ellos tuvieron que cargar un solo racimo de uvas, de tan grande y pesado que era. Así que se puede usted imaginar cómo era que producía esa tierra. Y literalmente fluía la miel. La miel era silvestre, gloria al nombre del Señor. Pero así toda la abundancia de aquella tierra. Y habían ciudades que Dios les dijo, habitaréis ciudades que vosotros no construisteis. Porque Dios le da, la Biblia es clara, de Jehová es el mundo y su plenitud, o la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, como todo es de Dios, Dios se lo da a quien él se lo quiere dar. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya. Como las noticias de todas estas hazañas que habían acontecido con el pueblo de Israel, pues se habían extendido. Jericó, que era la primera ciudad a conquistar, que era una ciudad que tenía muros inexpugnables, o sea, muros que no se podían destruir con ningún tipo de arma humana. Acuérdense que no habían cañones. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Los cañones se vinieron a inventar en el siglo XVI. Y esto siguiendo, ¿verdad?, la idea de aquellas grandes catapultas de lanzar piedras que se inventó el rey Usías, glorificado sea Dios de Israel también. Esas fueron las precursoras de esos cañones, pero en este tiempo no había con qué hacerle ni mella a esa ciudad. Era una ciudad que era inconquistable humanamente hablando. Alabado el poderoso nombre del Señor. Josué, que ahora era el líder, el encargado de entrar al pueblo a la tierra prometida, cruzan el Jordán por primera vez a la vista de las murallas de Jericó, celebran la primera Pascua después de haber salido de Egipto, glorificado el nombre del Señor, allí en Gilgal, y rodó Dios el oprobio del pueblo porque estaba en desobediencia. Pero allí el pueblo se puso, alabado sea el nombre del Señor, a tono con su Dios, al celebrar la primera Pascua y al circuncidarse todos. Bendito el nombre maravilloso de Cristo. Y se colocaron en una situación donde Dios podía bendecirlos y podía usarlos con poder. O sea, si nosotros queremos ser bendecidos por Dios, tenemos en primer lugar que tener un corazón dispuesto a la obediencia. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Porque Dios, así como le dio al pueblo de Israel, también a nosotros nos da bendiciones condicionales, unas incondicionales que se cumplen llueve, trueno y ventee, y otras que son condicionales. O sea, si tú haces esto y te comportas así, yo haré esto por ti. Gloria al maravilloso nombre del Señor. No quiere decir que nosotros podemos comprar a Dios ni comprar sus bendiciones, pero Dios exige la obediencia. Alabado sea su nombre. Entonces no podemos analizar con nuestra mente finita
las cosas que están en la mente infinita de Dios, porque es imposible. Glorificado el maravilloso nombre del Señor. Hoy en día la gente actúa de una manera como actúan los demás, como la corriente del mundo, pues actúan. Por ejemplo, una vez una joven de la iglesia me trajo un hermano de ella con su esposa, que tenían como 2 años de casados y estaban por divorciarse. Y ella le dijo, por favor, antes de tomar una decisión, vayan a hablar con mi pastor y que él los aconseje y los oriente. Bueno, ellos accedieron y vinieron. Y después de escucharlos a los dos, pacientemente abrí la Biblia y les enseñé en la Biblia lo que es el matrimonio. Porque el problema de la gente es que quieren llevar las cosas como el mundo dice. Y por eso hay tanto fracaso. Por eso en este país, en América, de cada 10 matrimonios, 7 fracasan. Y por eso, a consecuencia de eso, es que mucha gente no se quiere casar. Quieren vivir amancebados. Vivir en fornicación y vivir en pecado delante del Señor. Bendito sea Cristo para siempre, porque la gente no quiere compromiso. Si no me conviene, pues cada cual por su lado y se acabó. El problema es que no se acabó porque hay hijos a veces por el medio, que son los que sufren, hijos de hogares destruidos y separados, de familias disfuncionales, que se convierten en los de los puntos, en los traficantes y en los asaltantes. Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Y hay una sociedad deteriorada porque nadie está dispuesto a ponerle el corazón en lo que Dios dice en su palabra. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Como las noticias habían corrido por todo lo que Dios había hecho, pues dice la Biblia que Jericó estaba, dice ahora Jericó estaba cerrada. O sea, Jericó se había atrincherado tras sus murallas. Ellos pensaban que como esas murallas no había quien las derribara. Mire, esas murallas eran tan poderosas que se dice que podían correr 4 carros de caballo de aquel entonces paralelamente por las murallas, por arriba de las murallas. De hecho, había casas fabricadas como la casa de Rahab la ramera sobre la muralla. Sí que eran altas y gruesas. No se podía conquistar humanamente hablando. O sea, la lógica sería, mire, esto mejor lo dejamos, porque esto no se puede. Josué era un gran estratega militar. Entonces Josué una mañana salió a contemplar aquellas murallas y a pensar cómo lo haremos. Alabado el nombre del Señor. Seguramente, como hombre de Dios, como hombre que siempre estaba en la iglesia, siempre estaba en el tabernáculo de reunión, o sea, la iglesia aquel entonces. Dice la Biblia que Josué no se apartaba del tabernáculo de reunión ni de día ni de noche, allí estaba. Entonces una persona que es fiel a la iglesia, yo me río hermano porque hay gente que quiere el ministerio y creen que Dios lo va a usar y que hasta anuncian, como yo le decía esta mañana a un hermano, anuncian que tienen llamado. ¿Y quién dijo que los llamados se anuncian, hermano? Cuando una persona tiene un llamado, no se lo tiene que decir a nadie. Porque llega el momento que Dios le da a conocer a los líderes de esa persona, que esa persona tiene un llamado. Los llamados se ven. En primer lugar, porque una persona que es llamada de Dios siempre está ahí en la iglesia. Hasta en los cultos de oración, eso no se pierde nada. Te mira y allí lo ve. Sea Dios glorificado para siempre. Aleluya. Siempre está dispuesto a colaborar en todo. Alabado el nombre poderoso del Señor. Se envuelve con todas las actividades de la iglesia, porque como tiene un llamado, tiene interés en que la obra de Dios eche adelante. Y esas son la gente que Dios escoge. Pero pararse uno al frente a decir, yo tengo un llamado, a mí Dios me llamó a ser pastor. Hermano, eso yo me río de eso. Gloria, porque a mí Dios me llamó, yo nunca le dije a nadie que yo tenía llamado de Dios. Nunca. No hacía falta. Ahora, cuando el pastor decía, ¿quién puede venir el sábado a limpiar la iglesia?
a lavar los pisos, a brillar las bancas a la iglesia, nadie levantaba la mano, yo la levantaba porque tenía llamado de Dios. ¿Me entiendes? Y los llamados se desarrollan sirviendo, sirviéndole a Dios y sirviéndole a los hermanos. Porque hay quien cree que cargar una Biblia y llegar a la iglesia es servirle a Dios. No. Eso es servirse de Dios. Pero servirle a Dios es otra cosa, hermano. El que sirve a Dios está dispuesto a todo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. ¿Sabe cómo supo la iglesia que yo tenía llamado? Porque cuando mi pastor Rosendo Ramos fue a dejar la iglesia, entregársela a mi tercer pastor, porque tengo el pastor que me ganó para Cristo, que fue mi suegro, Serafín Roque, que está con el Señor. Bueno, los tres están con el Señor ahora. Alabado sea, Rosendo Ramos fue mi segundo pastor, mi primer pastor en Estados Unidos. Y cuando él entregaba la iglesia a hermano Marrero y se despedía de la iglesia, él le dijo a la iglesia: les voy a hacer una sola petición a toda la iglesia. Cuiden al hermano José Muñoz porque Dios tiene un ministerio grande para él. Yo nunca lo dije, lo dijo el pastor. Porque al él ser el pastor, Dios le revela y él sabe. La iglesia, si se puede llamar, me cuidó, me hicieron la guerra. Alabado el poderoso nombre del Señor, me hicieron sufrir, a mí y a mi esposa, nos trataron, pero eso era parte de la escuela de Dios, alabado sea el nombre del Señor. No nos quejamos, no dejamos de ir a la iglesia porque nadie nos hablaba. Allí estábamos en todos los cultos, los primeros, porque a nosotros no nos salvó ningún hermano. A mí cualquier hermano me puede torcer la mirada y me puede virar la cara y me puede negar el saludo. Y yo sigo tan feliz y contento en Cristo como siempre lo he sido. Porque ningún hermano dio su vida por mí, derramó su sangre. Si lo hubiera derramado, no servía para nada. Pero la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Y mis asuntos son con Dios y no cambian según cambie la gente conmigo. Alabado el poderoso nombre del Señor. Aleluya. Entonces las noticias se corren, ¿ves? Y esta gente estaba temblando a causa del pueblo de Israel. Bendice mi alma al Señor. Y dice que Jericó estaba ahora cerrada. Alabanza al Señor. No se permitía la entrada de nadie, de ningún extranjero, de nadie. Es más, ni los de adentro. Dice, no solo que estaba cerrada, dice, bien cerrada. Nadie entraba ni salía. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Gloria a Dios. Y Josué envió unos espías, a 2 espías, para ver cómo estaba la cosa. Eso es parte de la estrategia militar. Y los espías subieron al muro, escalaron el muro y entraron a una casa de una ramera llamada Rahab. Alabanza al Cordero de Dios. Cuando Dios me llevó a mí a la casa de una ramera para empezar una iglesia en esa casa, yo le decía, esto no tiene lógica. Y además que la ramera estaba enamorada de mí. Y yo dejé mi trabajo por causa de ella, sacándole el cuerpo. Y ahora Dios me lleva a la casa de ella y me abre la puerta para dar cultos en la casa. Y yo le dije, Señor, esto no hace lógica. Yo no puedo estar ahí, tú sabes que esa mujer tiene sus pretensiones. Y nada, alabado a Dios, Dios me llevó a este caso, gloria al nombre del Señor, donde una ramera salvó la vida de los espías y los mandó por otro camino, gloria al nombre del Señor, y le dijo a ellos 2, acuérdense de mí cuando Dios le entregue a Jericó. Alabado sea el Señor. Y ellos le prometieron, bueno, si tú estás en tu casa y toda tu familia, toda la casa de tu padre están en tu casa, dentro de tu casa, tú lo que vas a hacer es cuando llegue el momento de la batalla, tú vas a tirar por la ventana un cordón rojo, que es rojo tipo de la sangre de Cristo. Y cuando nosotros veamos ese cordón ahí, esta casa no caerá. Cayeron todos los muros, pero no cayó el muro, en la parte del muro donde estaba la casa de Rahab.
Porque allí estaba una mujer que había creído, alabado sea. Las cosas de Dios no parecen tener lógica, pero son las cosas que salen bien, porque Dios no tiene que, aleluya, estar sujeto a la lógica nuestra, ni a nuestra mente finita. Dios obra por senderos misteriosos. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya. Usted quiere ver cosas más ilógicas. Que un hombre que tiene una enfermedad en la piel, una enfermedad infecciosa en la piel, y va buscando sanidad al pueblo de Israel, y el profeta le diga de parte de Dios, así dice Jehová, ve al Jordán y zabúllete 7 veces el Jordán. El Jordán era un río sucio, cenagoso. Hermano, no hay lógica ninguna. Y si tú tienes una enfermedad infecciosa en la piel, meterte en un río infectado. Porque lógicamente tú puedes decir, voy a salir peor. ¿Me entiendes? Pero, no, y Naamán era un hombre que todo lo analizaba con su lógica. Y claro, Naamán en su lógica dijo, pero bendito, si se trata de zabullirme en un río, en mi país, en Damasco, en la capital de mi país, Siria, hay ríos más limpios que este. Mira, Bani y Farfar son ríos de aguas cristalinas limpias. ¿Por qué no me manda a zabullirme allí, que es un río limpio? Sí, pero el problema es que Dios no habló de Habana y Farfar. Dios habló del Jordán. Entonces, donde único él sería sanado era si él iba y se zabullía 7 veces en el río sucio. Y ya estaba por claudicar cuando uno de sus subalternos dijo, pero mi señor, usted te ha pedido algo grande. Si él te pidiera algo grande, ¿no lo harías para ser sano? Si lo que te pidió es que te zabulle allí, ¿por qué no lo haces? ¿Qué tienes que perder? Entonces el hombre obedeció y fue y se zabulló 1 vez y leproso. 5 veces y seguía leproso. 6 veces y seguía leproso igual. Y ahora la lepra toda sucia también. Pero la 7ª vez que se zabulló, cuando salió, todo el mundo gritó al ver que su carne estaba limpia como la de un niño. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Porque no es Habana y Farfar, no es la lógica del hombre, es la ilógica de Dios. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Es la obediencia a la palabra de Dios. Dios nos prueba a veces mandándonos a hacer cosas que la lógica nuestra la rechaza, pero es que nosotros no tenemos que analizar a Dios, hermano. Dios nos analiza a nosotros y nos prueba, gloria a su nombre para siempre. Usted quiere cosas más ilógicas, hermano, humanamente hablando, hasta asquerosas. Que un ciego vaya donde el Señor para que lo sane y el Señor escupa en la tierra, haga lodo con la saliva y después se lo unte en los ojos. Pues Cristo lo hizo y después lo mandó, ahora vete, lávate al Siloé. Y él fue y se lavó el estanque Siloé y regresó viendo. Es la lógica de Dios, ¿verdad que sí? Mire, en Nueva York, en una iglesia, había un hermano que mascaba tabaco. En aquellos tiempos, ¿verdad?, que se mascaba tabaco. Bueno, ahora mascan los peloteros. Pero en aquel tiempo todo, mi abuelita mascaba. Entonces, el hombre estaba en la iglesia, pero no dejaba de mascar tabaco. Entonces se pasaba siempre con el pastor. Pastor, ore por este maldito vicio. Pero cuando se le acababa el tabaco, y compraba más. Y dice, el pastor está orando por este vicio. Y el pastor se cansó. Hay gente que cansa a veces a los pastores. Porque ¿sabe qué? Quieren que uno ore y ellos no oran. Creen que la oración del pastor le va a resolver sus problemas. No, esto es un asunto personal, hermano. Tú tienes que buscar a Dios personalmente. Sí, tú puedes pedir la oración, el apoyo en la oración, pero si tú no oras, no creas que Dios va a hacer nada. Porque no hay un corazón dispuesto a buscar a Dios ahí. Entonces el hermano seguía viniendo, pastor, estoy orando por este maldito vicio.
Hasta que un día cogió al pastor enfogonado. Santamente enfogonado, claro. Y el pastor le dijo, hermano, ¿de verdad usted quiere dejar ese maldito vicio? Ay, sí, pastor, ore. No. Yo le pregunto, ¿usted quiere dejarle ese maldito vicio ya? Sí, pastor, pues cierre los ojos y abra la boca. Y el pastor dijo, ahí tiene saliva santa para que deje el maldito vicio ese. No más comas tabaco, hermano. Así que si alguno aquí está dominado por un maldito vicio, yo oro por usted, venga, no hay problema. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre, aleluya. ¿Usted no cree en el poder de la oración? Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Hermano, cuando se busca a Dios, cuando verdaderamente se es pueblo de Dios, suceden cosas con nosotros y en nuestra vida y en nuestros hogares. Alabado sea Dios, y se riega la voz, hermano, de lo que Dios está haciendo. Yo me acuerdo que una vez aquí, cuando estábamos abajo, que era una iglesia pequeña, abajo en la esquinita, ahí que a mí me entregaron un local alquilado con la pintura cayendo como la casa de los locos Adams. ¿Sí? Yo me sentaba en el altar y hacia la derecha, donde había sido el baño, cada vez que estaba pared, estaban las losetitas chiquititas, esas de 1 pulgada cuadrada que ponían ante los baños, y estaba el desagüe, y donde va la dona el inodoro, pues le habían echado cemento, pero se veía ahí el redondel, y el desagüe y todo. Y yo me siento ahí el día que me instalaron y me deprimía. Dice, pero ¿cómo este pastor tiene esto tan abandonado? Alabado sea el Señor. Y decidí que había que buscar las almas, pero que había que mejorar el aspecto del local, no por orgullo, sino porque a Dios se merece lo mejor. Y si yo en mi casa no la tengo llena de telaraña como los locos Adams, mucho menos voy a tener la iglesia en esa condición. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre, porque el aspecto de la iglesia deja mucho que decir acerca de la gente que adora en ese lugar, empezando por el pastor. Jericó estaba cerrada, herméticamente cerrada, nadie entraba ni salía. Alabado el poderoso nombre de Dios. Y según dijo Rahab a los 2 espías, el corazón de este pueblo está desfalleciendo a causa de las maravillas que Jehová vuestro Dios ha hecho con vosotros. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Entonces Josué, como buen estratega, ¿sabe? Pues, ¿cómo le voy a meter mano a esto? Dios mío, mira qué murallas. Es imposible escalarlas. No las podemos destruir. ¿Y cómo tú vas a hacer, Señor? Y de pronto se encuentra con un personaje frente a él. Alabado el nombre de Dios. Y él saca la espada, porque imagínense, estamos en territorio apache. Saca su espada y dice, ¿tú eres de los nuestros o de los enemigos? Ni de uno ni de otro, dijo. Sino que yo he venido como general de los ejércitos de Jehová. Y no era ningún ángel, hermano. Era lo que llaman los teólogos una teofanía. O sea, una preencarnación de Cristo. ¿Sabe por qué lo sé? Porque Él se postró y le adoró y le llamó Señor y le dijo, ¿qué dice mi Señor? Alabado el nombre. Y los ángeles no aceptan adoración. Porque cuando Juan se puso de rodillas ante un ángel, el ángel le dijo, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. Pero este ángel que vino era el ángel de Jehová, que cómo se identifica a Cristo cuando venía, alabado sea Dios, en una preencarnación que apareció en varias ocasiones, alabado sea el nombre del Señor. Porque Cristo es el que era, el que es y el que ha de venir. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces le dio instrucciones específicas, completamente ilógicas. Unas paredes tan terribles, hermano. Y mira lo que le dice.
Mira lo que vas a hacer. Tú vas a poner los hombres de guerra al frente a marchar. Y detrás del arca con 7 sacerdotes que tengan cuernos de carnero. Entonces, ellos van a darle una vuelta todos los días y se retiran. Por 6 días darán una vuelta. Hermano, imagínese usted ridículo. Yo me imagino que la gente, cuando vieron al pueblo de Israel dándole vueltas a las murallas, empezaron a sentirse más tranquilos. Dijeron, oh, pero esta gente ha vuelto loco, mire que dándole vueltas aquí se retiran. Y el 7º día dirán, hoy está más loco que nunca, pues ya llevan 3 vueltas, 4 vueltas, 5, 6. Pero a la 7ª vuelta, cuando se cumplió lo que dijo Jehová, y los 7 sacerdotes sonaron los cuernos de carnero, y el pueblo cuando oyó ruido gritó, las murallas se hundieron. La tierra se abrió debajo de las murallas, y las murallas se hundieron en la tierra. Eso está confirmado por la geología, hermano. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Descubrieron que la tierra se tragó las murallas de Jericó y el pueblo pasó derecho hacia adelante. Imagínense, si se derrumban piedra a piedra, el pueblo no puede pasar derecho adelante porque eso serían miles y miles de toneladas de escombros. No, la tierra se las tragó para que el pueblo pasara derecho adelante a la conquista. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. O como dice el himno, aleluya, en inglés, la batalla de Jericó, and the walls came tumbling down. Gloria al nombre maravilloso del Señor, aleluya. Porque era ilógico lo que hacían, pero es que a Dios hay que obedecerle, aunque uno no comprenda, aunque uno no entienda, aunque uno no pueda explicarlo con la lógica humana, aunque no nos quepa en esta mente finita. Alabado sea el Señor, hay que hacer lo que Dios nos manda a hacer. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya, bendito el nombre poderoso de Cristo para siempre. Porque Él es el que sabe las cosas. Aleluya, Dios no necesita la ayuda nuestra para nada. Dios lo que necesita es que sigamos instrucciones, que consultemos la palabra, que hagamos como la Biblia nos dice. Alabado el poderoso nombre del Señor. Si Santiago lo dice bien claro, ¿por qué decís, hoy voy a hacer este negocio, mañana voy a ir a aquella ciudad? Y no decís si Dios quiere. Lo que significa decir es, aleluya, no consultáis a Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, hermano, el peligro más grande que puede pasar un pueblo como Israel o una iglesia como nosotros o un creyente como cada uno de nosotros es después de una gran victoria. A veces tenemos grandes victorias y nos descuidamos y viene la derrota. Porque ellos conquistaron a Jericó, que era inexpugnable, era inconquistable, pero pasaron adelante y la segunda ciudad se llamaba Ai. En inglés sería Ai, era H-A-I. Y era una ciudad sin murallas. Y había poca gente, pocos guerreros. Entonces, en vez de él orar a Dios, mire la lógica de Josué. Bueno, si esa que era una ciudad inexpugnable y había tantos soldados, la conquistamos, dice tan fácilmente, aquí no hay ni que molestar a Dios. ¿Saben? Si esto es pan comido. Sí, pero es que el que se comió el pan no fueron ellos. Eso es lo que no hay que olvidar. Alabado sea, que el que dio la victoria en Jericó fue Jehová. Porque usted cree que Jehová le dio la orden a ellos y les dijo, todos los tesoros de Jericó, que es la primera conquista, son míos, son anatema. Nadie toca nada de todo el botín que encuentren en Jericó. Porque las primicias son siempre de Dios, hermano. Hay gente que, bueno, a mí me dijo por lo menos, hermano, pastor, yo no diezmo porque no me sobra. Y yo, no, a ti no te sobra porque no diezma, ese es el problema. O sea, dilo como es, no te sobra porque no pagas diezmo. Porque si tú pagaras diezmo primero que nada, lo demás te sobraba. Te daba para todo y te sobraba. ¿Usted no cree que Dios multiplica?
Cuando nosotros hicimos este templo, que lo levantamos para la gloria de Dios en 7 meses, y lo levantamos con nuestras propias manos, alabado sea Dios, todos los hermanos, hombres, mujeres y niños trabajando aquí. Bendito sea el Señor. Pero teníamos un maestro de obra que había que pagarle. Y cuando estábamos ya empañetando, tuvimos que contratar también albañiles que empañetaran, para no atrasarnos. Entonces, como la iglesia no era tan grande, pues un día, viernes, el sábado yo tenía que pagar la maestro de obra, tenía que pagar la nómina. Eran más de $600. Entonces, cuando yo miro todos los diezmos que se había acumulado desde el domingo anterior, habían $600. Y había que pagar todo lo de la iglesia también. Y nosotros teníamos que comer, porque yo tenía 3 muchachos gordos. Alabado el nombre del Señor, mi esposo y yo éramos 5. Y los allegados. Bendice mi alma Jehová. Que usted sabe que en Puerto Rico se cocina para los de la casa y para los que llegan. Aleluya. Entonces, yo le dije, Señor, no hay para nosotros hacer compra y en casa no hay nada. No tenemos para pagar la guagua de la iglesia, no tenemos para la renta. Solo está estos $600 y tengo que pagar la nómina. Y es mañana que hay que pagarla. Entonces abrí todos los sobres, saqué el dinero y pagué la nómina, pero cuando estaba pagando, sacando el dinero, puse los sobres así ya rasgados, ¿verdad? Y le digo al Señor, Señor, me acuerdo ahora de Jeremías. Cuando Jeremías te dijo que tantos príncipes comían a su mesa y que él no pedía sueldo de gobernador, pero él te dijo a ti, acuérdate de mí. Y tú lo bendijiste. Ahora yo te digo como Nehemías, acuérdate de mí. Así que pagué la nómina y se quedó la cosa sin dinero. Gloria al nombre del Señor. Y lo que iba a entrar a otro de domingo no daba para. Gloria a Dios para siempre. Ahora, ¿qué pasa? Entraron unos pocos diezmos el domingo, ¿verdad? Que no llegaba ya. Yo cogí, junté esos sobres con los que había rasgado y estaban vacíos para dárselo a la persona que entraba en los libros, las ofrendas. Entonces, cuando la persona vino, yo le dije, mira, ahí hay unos sobres abiertos que suman $600 que yo pagué la nómina con ellos. Entonces me dijo, pastor, pero todos los sobres están, aquí no hay sobres rasgados ninguno. Y aquí hay dinero del domingo pasado y los sobres están llenos, no están rasgados. Ahora, ¿cómo lo hizo Dios, hermano? ¿Cómo volvió a poner esos sobres en su estado normal y a meterle el dinero en cada uno de esos sobres para que nosotros pagáramos todas las deudas de la iglesia y pudiéramos hacer una comprita también para la casa? Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Dios es real. Las cosas de Dios no son lógicas. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Un día yo tenía muchas deudas y Dios me dijo, déjame, el Señor no da el dinero y me dijo, déjame las finanzas a mí, déjame los números a mí. Así que ya no hice más números, gloria al nombre del Señor, pero siempre, mire, aquí siempre hemos pagado. Todo lo de la iglesia se paga antes del día de pagarse. Mis deudas personales también. Gloria, mis diezmos también. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Mis diezmos personales y los de la iglesia se pagan a veces hasta adelantado. Porque cuando a mí tiene un problema y necesita dinero, le adelantamos. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios se adelanta a bendecirnos siempre. Alabado sea su precioso nombre. No es eso de que pensamos, bueno, si hacemos esto nos quedamos sin aquello. No, 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 no. Alabado sea el nombre. Cuando estábamos construyendo el templo, vino una convención y todos los días, 2 semanas antes de la convención y 2 semanas después, tuvimos predicadores aquí. A todos le dimos no menos de $200, alabados a Dios, en la noche que predicaron. Y sin embargo, la construcción no se detuvo, ni faltó el dinero. Alabado sea Dios, porque las cosas de Dios son ilógicas. No hacen lógica, pero son reales. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Bendito el poderoso nombre del Señor. Así que ahora, el hombre después que ve las cosas de Dios, ve la gloria de Dios, ve cómo Dios hace que la tierra le trague las murallas, pero ahora se pone a usar la mente de él.
y no quiere molestar a Dios y entonces los generales él viene y lo aconsejan. A mí la gente a veces me da consejos, hermano, yo los oigo por educación, pero yo no voy a hacer nada que Dios no me haya dicho que yo haga. Porque una vez cuando yo era misionero en Santo Domingo, me entregaron una iglesia destrozada, hermano, donde el pastor había caído de la gracia y se había desparpajado la gente. Dios tuvo que meterme a la cárcel para que la gente se compadeciera de mí. Cuando yo salí de la cárcel, entonces se llenó la iglesia. Todo el mundo quería ver al sonso puertorriqueño que vino y cayó preso. Alabado el nombre poderoso. Sí, porque así me catalogaban. Porque yo no hablaba, estaba sorprendido lo que yo veía allí. Yo nunca había visto aquí en Puerto Rico que la gente en la acera friera carne con tostones y comieran en la acera, gloria al Señor, y sacaran mecedoras afuera. Eso aquí no se ve, todavía no se veía, mucho menos aquel entonces. Y yo estaba allí como en otro mundo. Alabado el nombre maravilloso del Señor, aleluya. Entonces yo no hablaba casi, yo solamente oraba y miraba y observaba. Y la gente me tenía por sonso. Y después caigo en la cárcel, porque choco, me vienen dos policías, un policía en un motor con otro tipo, chocan con el carro que yo voy manejando, se rompe una pata, digo una pierna el policía. Alabado el nombre de Dios. Yo tengo una suerte para los policías que me los llevo enredado, hermano. Aquí me llevé uno, el Américo Miranda también. Pero fue culpa de él también, no mía. Alabado el nombre del Señor. Y pues, fui a la cárcel. Tuve una noche, bueno, tuve un día, 2 días y una noche. Y Dios me sacó de una manera milagrosa. Y cuando llegué al templo, mire, 2 días sin comer, sin bañarme, sin cambiarme de ropa, sin afeitarme, con una hambre, hermano, con una necesidad urgente de un buen baño, una buena comida y una buena cama. Y no tenía ninguna de las 3 cosas. Alabado el nombre del Señor. Pues yo llego directo al culto, porque llegué casi a la hora del culto y me puse a orar en el altar. Cuando me vieron entrar, se regó la voz. Ahí está el puertorriqueño, el boricua. Y los hermanos, ¿cómo? ¿Sacaron al sonso de la cárcel? Sí. Y se llenó la iglesia. Todos los descarriados vinieron a conocer al sonso. Todos los que se habían retenido en los hogares vinieron a conocer al sonso. Todos los que se habían ido para otra iglesia, se llenó la iglesia ese día. Solo por curiosidad para conocer al sonso. Y el sonso, que estaba acá más muerto que vivo, se paró, abrió la Biblia y leyó donde la Biblia cayó abierta, que no se acuerda ahora dónde fue. Y me puse a predicar y prediqué como 15 minutos, no sé lo que dije, porque no me acuerdo, el hambre era tanta y el cansancio, que yo no me acuerdo de lo que dije, lo que yo sí sé es lo que pasó. El poder de Dios descendió, la gente corrió para el altar. Se oían gritos, lamentos, llanto, alabado sea Dios. No había nadie sentado, pues yo me tiré de rodillas también. Y ese día se quedaron, se reconciliaron los descarriados. Los que se habían para las otras iglesias se quedaron acá. Alabado sea Dios. Los retenidos de los hogares se quedaron también. Y ya vieron que detrás del sonso había un Dios que no tiene nada de sonso. Alabado sea el maravilloso nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Y desde ese día yo tenía una iglesia poderosa, con la cual abrimos más de 13 iglesias en 2 años y construimos varios templos, porque Dios es real y las cosas de Dios no hacen lógica. ¿Por qué me meten en la cárcel? Aleluya, porque nadie quería saber de mí, pero me cogieron pena. Alabanza al Señor de la gloria, y allí Dios se glorificó. ¿No es maravilloso nuestro Dios, hermano? No usemos tanto la lógica, hermano, la obediencia. Pues los generales dijeron, no molestes al ejército, mira, manda un par de 1000 de hombres ya, y eso, eso está conquistado antes de ir para allá. ¿Sabe qué pasó, hermano? El ejército volvió la espalda delante de los de ahí. 37 hombres murieron ese día, 37 soldados que no debieron haber muerto, porque en Jericó no murió nadie. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y entonces Josué se puso a orar, hermano, orando fuera de tiempo. Y Dios le dijo, ¿por qué oras a mí? O sea, en otra, ¿por qué estás orando ahora? ¿Por qué no oraste primero? Dice, y él que le pregunta al Señor, ¿pero qué pasó? Y Dios le dijo, Israel ha pecado. Si él hubiera orado como oró para Jericó, hubiera orado para Ai, Dios le hubiera dicho, no te puedo dar la victoria, porque un pillo de entre vosotros se robó algo de lo que era mío,
en Jericó, y como hay pecado en Israel, Dios dictaminó que todo Israel ha pecado. Hermano, cuando hay un pecado oculto en la iglesia, es como si toda la iglesia estuviera en pecado. Se detiene la presencia de Dios, se detiene la gloria de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo nos manda, aleluya, a echar fuera el pecado, hermano. Sea bendito el nombre maravilloso del Señor. El pecado no cabe en la iglesia de Cristo. Y a los pecadores, Dios, el Espíritu Santo los va a descubrir, los echa fuera, los golpea hasta que los echa fuera. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Hoy en día la orden del día en la iglesia es la fornicación, hermano. La gente no tiene control de sí mismo, no tiene autocontrol, no tiene dominio propio. Y en las iglesias, en los púlpitos, no les enseñan, aleluya, a temer a Dios. Porque lo que quieren es tener gente en las bancas sentados en la silla. Alabado sea el Señor, estén como estén. Pero eso no es iglesia, hermano. La iglesia es aquella que sirve a Dios en espíritu y en verdad. La iglesia es aquella que tiene temor de Dios en su corazón. La iglesia es aquella que se guarda del pecado porque tiene temor de Dios. Alabado el nombre maravilloso del Señor. A su nombre gloria. Ahora tuvieron una vergonzosa derrota donde la victoria era más fácil, pero como no oraron a Dios. Aleluya. Cuando pecó Jimmy Swaggart, se puso a orar y a llorar ante las cámaras de televisión. Y un compañero me dijo, oye, qué gran hombre de Dios. Mira cómo llora ante las cámaras sin avergonzarse. Yo le dije, gran hombre de Dios. Si hubiera sido un gran hombre de Dios, hubiera llorado en su recámara. Porque el que es tentado y llora en su recámara, no tiene luego que llorar ante las cámaras. Porque cuando uno es tentado, uno recurre a aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y es poderoso, aleluya, para socorrer a todos los que son tentados. No se puede jugar con el pecado. No se juega con la serpiente. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Oh, gloria a Cristo para siempre. No se puede tentar a Dios, hermano. Ay, vacía aquí. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Aleluya. A su nombre, gloria. Hay que buscar el rostro de Dios de todo corazón. Hay que tener un corazón dispuesto a la obediencia. Alabado su nombre para siempre, aleluya. Hay que tener un corazón para Dios. Dios lo dijo, Dios sabe que el corazón es lo más peligroso que hay, el corazón humano. Por eso Jesús dijo, sobre todas las cosas guardadas, dijo Dios, guarda hoy tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice que no vayáis, dice en el libro, creo que es capítulo 16 de los Números, 15, dice, no vayáis en pos de vuestro corazón, ni tras vuestros ojos. Alabado sea Dios, no sea que os prostituyáis. Está hablando de prostituirse, aleluya, escritural y espiritualmente. Cuando uno, esa gente que dice, pastor, que yo lo sentí en el corazón, ese es el problema, hermano. Porque ¿quién conocerá los corazones? Yo, Jehová, dice el Señor, que peso los corazones. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué cree usted que para Dios poder salvar ese pueblo de Israel y para poder salvarnos a nosotros, qué tuvo que hacer Dios? Quitar el corazón de piedra, el corazón de incredulidad y poner un corazón de carne, un corazón que lo entienda, un corazón que lo ame, un corazón que esté abierto a Él y a su palabra. Alabado el nombre maravilloso del Señor. A su nombre sea la gloria. Bendice alma mía Jehová. Para que el mundo se pueda convertir, hermano, nosotros tenemos que permitir que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya, aleluya. Así es que, amados míos, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, porque la gente estaba temblando por las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Gloria a su nombre para siempre. Si yo, aleluya, tengo mi hogar, tengo mi esposa, usted, hermano o hermana, tiene su esposo, nosotros tenemos que honrarnos unos a los otros. Honrarnos unos a los otros. ¿Cree que la Biblia que Dios no se mete en el hogar? ¿Cómo que no se va a meter, hermano? No solo eso, Dios reglamenta las cosas en el hogar. Porque un hogar sin Cristo, alabado sea Dios, es un desastre, hermano.
Porque hay tantas familias, tantos hogares disfuncionales hoy, porque han echado a Dios de su hogar. Pero cuando Cristo está en el hogar hay orden, hay amor, hay respeto. Es más, Dios dice bien claramente en su palabra que cada uno sepa tener a su mujer en santidad y honor, y no en pasiones de concupiscencia como los pecadores que no conocen al Señor. No se pueden practicar las cosas que se practican en el mundo, que practican las prostitutas y los prostitutos en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. No, hay que tener a la mujer en santidad y honor. Sea Dios glorificado para siempre. El sexo es un regalo de Dios al matrimonio. Cuando se practica fuera del matrimonio es una abominación. Sea fornicación, sea lesbianismo, sea homosexualismo, es una aberración, es una abominación, y Dios aborrece ese pecado. Dios ama a los pecadores, pero aborrece ese pecado, y Dios le da la oportunidad. Por eso Dios le dijo al profeta Isaías, en Isaías 40, alabado sea el nombre del Señor: súbete a un monte alto y levanta tu voz como de trompeta. ¿Y qué voy a decir? Aleluya. Vas a proclamar contra el pueblo. Aleluya, contra el pecado de Sión, hermano. Alabado sea el Señor. Nosotros no podemos callar. Los predicadores no nos podemos acobardar. Alabado sea el Señor. Porque las leyes han cambiado para proteger a todos los malos, para proteger todas las abominaciones del diablo que ha metido dentro de los hogares y dentro de los corazones de las personas. Nosotros, los predicadores, no podemos quedarnos callados cobardemente. Tenemos que predicar la palabra bendita del Señor y hablar contra todas esas aberraciones que tienen a este mundo destruido. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Porque este gobierno está quebrado, y están quebrados muchos gobiernos por lo malos que son. No hablo malos políticamente, hermano, porque bueno no hay nadie, ninguno. Hablo malos porque están aprobando leyes en contra de la voluntad de Dios. Están pisoteando la palabra bendita del Señor, buscando los votos de los perdidos, los pecadores. Alabado sea el Señor de la gloria. Bendice, alma mía, Jehová. Hay que tener un corazón para Dios, hermano. Bendito sea, un corazón inclinado a Dios, para que Dios guíe nuestros pasos, hermano. Se está poniendo la cosa mala, pero déjeme decirle, como pasó en los días de Jericó, y como temblaban en Jericó a causa de las maravillas de Dios, déjeme decirle, la Biblia dice lo que está pasando en estos días. Dice que los hombres se secarán a causa de las cosas que han de sobrevenir sobre este mundo. Bendito sea el glorioso nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Se secarán los hombres. Van a vivir llenos de temor y de miedo. Ya la gente va a tratar de tirarse de noche a la calle. Alabado sea el Señor. Usted no sabe cuándo le van a hacer un kayaking. Ya uno no puede salir por ahí a comer de noche, nada, hay que cambiar las costumbres más. Yo no echo ni gasolina de noche. Yo brego de tener todas mis cosas de día para estar en mi casa después de los cultos. Eso sí, no me voy a quedar en los cultos por miedo a nada. No me voy a quedar sin venir a la iglesia. Porque en la República Dominicana había blackout, apagaban todas las luces de noche, había toque de queda. Habían patrullas mixtas, uno de la Fuerza Aérea, uno de la Naval, uno de la Policía y otro del Ejército, y andaban 4 de cada una de las ramas, alabados a Dios, de las Fuerzas Armadas, y eran bravos, hermano. A un hermano que salió en la iglesia le dijeron que, ¿a dónde va? Y le pusieron el rifle en el pecho y se zafó un tiro y lo mató. Y cuando lo alumbraron estaba con su Biblia al lado todavía agarrada en la mano. Mi esposo y yo salíamos con la nena, que era la que tenía, Ruth ya la cogía por una mano y yo por la otra, y nuestra Biblia aquí, y nos paraban las patrullas. ¿Para dónde van? Para la iglesia. Oh, no se puede dar culto. Entonces, ¿cómo que no? Hoy estos días que hay que dar culto. Alabado sea Dios, cuando la cosa está mala, es que tenemos que ir a adorar a Dios. Les decía a alguno de ellos, déjalo. No, estas palabras, estos son locos, déjalo. Pero nunca dejamos de dar culto, hermano. Y a veces, bajo una pedrea, salíamos, yo mandaba a los hermanos de uno en uno, vete corriendo ahora, pero vete corriendo. Y me acuerdo que cuando Ruth y yo salimos los últimos, una piedra grandota así le dio en el pecho a Ruth.
Pero Dios fue tan bueno que no pasó nada con eso. Alabados a Dios. Dios puso su cuero ahí duro, hermano, para que no tuviera consecuencia esa pedrada. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Aleluya.